España, Boletín Oficial del Estado. Miércoles 18 de febrero de 2026. Hoy analizamos las tensiones en la cúpula del Estado con el Tribunal Constitucional como árbitro de una pugna entre Senado, Congreso y Gobierno. Profundizamos en la batalla legal que se libra en las comunidades de vecinos sobre los pisos turísticos. Exploramos la maquinaria de la administración pública a través de sus nombramientos y peculiares ofertas de empleo. Y descubrimos algunas historias inesperadas, desde las consecuencias de un temporal hasta los increíblemente detallados requisitos para las embarcaciones de los puertos. Y comenzamos por arriba, porque una serie de decisiones del Tribunal Constitucional nos pintan un cuadro de fricciones muy serias en el corazón del Estado. Parece que las costuras del sistema están a prueba. Totalmente. Vamos a desgranar esto porque tiene miga. El Pleno del Constitucional ha admitido a trámite varios choques de trenes. El primero, un conflicto directo entre el Senado y el Congreso. El Senado, básicamente acusa al Congreso de meter sus iniciativas en un cajón. Lo que argumentan es que la mesa del Congreso está alargando indefinidamente los plazos para presentar enmiendas a las proposiciones de ley que vienen del Senado. La ley dice que se puede prorrogar una vez, pero el Senado denuncia que el Congreso lo está haciendo sistemáticamente, paralizando de facto su trabajo. Pero, un momento, ¿puede el Congreso simplemente ignorar los plazos que su propio reglamento establece? Suena un poco a que están cambiando las reglas a mitad de partido. Es una cuestión de poder. Es una lucha por el control del tempo legislativo. Totalmente. Quien controla el calendario, controla la agenda política. El Senado siente que el Congreso, que al final tiene la última palabra, está usando su poder para ralentizar o directamente bloquear iniciativas que no le interesan. Se está debatiendo quién marca el ritmo al que se hacen las leyes en España. Creía que el conflicto entre cámaras ya era suficientemente complejo, pero veo que además hay una tercera pata en esta mesa, el Gobierno. Y aquí la cosa se enreda todavía más con el proyecto de ley de movilidad sostenible. Aquí el conflicto es doble. Por un lado, el Senado se querella contra el Congreso porque éste se negó a tramitar dos enmiendas que ya habían sido aprobadas en la Cámara Alta. La razón que dio el Congreso fue que el Gobierno había expresado su disconformidad. Espera, ¿qué poder tiene realmente el Gobierno para frenar una enmienda que ya ha sido aprobada por una de las cámaras? ¿No es eso saltarse al poder legislativo? Suena a una injerencia en toda regla. Es que esa es precisamente la raíz de la segunda querella. El Senado va directamente contra el Gobierno por haber ejercido ese poder. Es el llamado veto presupuestario. El Gobierno puede argumentar que una enmienda altera los presupuestos, ya sea aumentando el gasto o disminuyendo los ingresos, y con eso, pues puede paralizar su tramitación. Entonces, lo que el Senado le está preguntando al Constitucional no es solo sobre este caso concreto, sino algo mucho más profundo. Le está pidiendo que defina hasta dónde llega el brazo del Gobierno. Exacto. La pregunta de fondo es si el Gobierno puede usar este botón rojo presupuestario para frenar cualquier debate parlamentario que no le convenga. Es una lucha por el control del tablero legislativo. Se está dirimiendo si el Parlamento es realmente soberano para legislar o si el Ejecutivo, tiene la última palabra sobre qué se puede debatir y qué no. Y lo curioso es que estas grandes preguntas no solo surgen de choques entre ministerios y parlamentos. El Constitucional también admite una cuestión de un juzgado de Valencia, de Alcántara, en Cáceres, sobre una ley de eficiencia de la justicia. O sea que las dudas sobre cómo funciona nuestro sistema nacen tanto en la élite política como en los problemas del día a día de un juzgado de pueblo. Es un recordatorio de que la Constitución es un marco vivo, no es algo estático. Las tensiones sobre su aplicación se manifiestan tanto en los grandes choques institucionales como en los casos que afectan a ciudadanos de a pie. Y hablando de quién tiene la última palabra sobre las reglas del juego, resulta que esta misma pelea, con otros protagonistas, se está librando en un lugar mucho más cercano, la escalera de nuestros propios edificios. La guerra de los pisos turísticos. Es una batalla fascinante. Vemos como el Tribunal Supremo está intentando poner orden y su doctrina es muy, muy clara. El derecho a la propiedad privada es casi sagrado. Cualquier limitación a ese derecho, como prohibir que un propietario alquile su piso a turistas, tiene que estar escrita en los estatutos de la comunidad de forma expresa, clara e inequívoca. Entiendo la lógica legal, pero me pongo en la piel de una vecina que compró su piso hace 20 años. En sus estatutos pone que el uso es vivienda. No es razonable pensar que eso significa vivir de forma permanente, y no un trasiego constante de turistas con maletas a las 3 de la mañana. Ese es el corazón del conflicto, y donde los tribunales han tenido que ser tajantes.
Argumentan que razonable no es suficiente. Lo que para una persona es un uso residencial normal, para otra no lo es. Por eso exigen que la prohibición sea inequívoca. La palabra clave que los jueces buscan en los estatutos es una prohibición expresa de actividades de hospedería, turísticas o un sinónimo claro. Si esa frase no está, la libertad del propietario para hacer con su casa lo que quiera prevalece. Lo que se percibe en los documentos es la frustración de muchos propietarios, que se quejan de que esta falta de claridad genera una inseguridad jurídica tremenda, que casos idénticos acaben con sentencias distintas dependiendo del juzgado o del registrador que los interprete. Vaya lío. Claro, porque lo que estamos viendo es un choque de placas tectónicas. Por un lado, la idea tradicional de la vivienda como un espacio de convivencia estable a largo plazo. Por otro, la nueva realidad de la economía de plataformas, donde una propiedad es también un activo económico que puede explotarse de forma mucho más dinámica. En el fondo, se está redefiniendo lo que significa uso residencial. Un concepto que parecía de granito, ahora es totalmente líquido. Y la pregunta que esto plantea es fundamental. ¿Hasta qué punto puede una comunidad, un colectivo, regular lo que un individuo hace dentro de los límites de su propiedad privada? La respuesta que está dando el Supremo por ahora es: puede hacerlo, pero las reglas del juego tienen que estar escritas de antemano y con una claridad meridiana. No valen las interpretaciones a posteriori ni las prohibiciones genéricas. Y mientras se libran estas batallas legales en los tribunales y en las juntas de vecinos, el país tiene que seguir funcionando. El BOE es como el electrocardiograma de la administración, y viendo sus nombramientos y ofertas de empleo, una se hace una idea muy clara de por dónde van las prioridades. Absolutamente. Es una radiografía del tipo de profesional que busca el Estado. Por ejemplo, se convoca un puesto directivo para la evaluación del sistema educativo. Y lo que piden no es solo experiencia en gestión, sino, y cito, coordinación de la participación de España en evaluaciones internacionales como las de la OCDE y la Unión Europea. O sea que no quieren a alguien que solo sepa cómo funcionan los colegios aquí, quieren a alguien que sepa cómo nos ven desde fuera. Exacto. No se busca un mero gestor, se busca un estratega que nos posicione en el mapa global de la educación. Refleja que la política pública ya no se hace solo mirando hacia adentro, sino comparándote constantemente con los demás. Es la era del benchmarking, de medirse con los mejores para intentar mejorar. Y con la aviación, 3/4 de lo mismo. Hay un puesto donde se pide, además de experiencia técnica, conocimiento a nivel alto de inglés y experiencia en entornos internacionales. Parece obvio, pero revela que ya no puedes gestionar algo tan complejo desde un despacho en Madrid sin hablar el idioma global del sector. Es que es imposible. La seguridad aérea es un sistema global interconectado. Necesitas a alguien que pueda sentarse en un comité en Bruselas o en Montreal y no solo entender, sino negociar y defender los intereses de España. La administración, pues, se ve forzada a especializarse para regular sectores que ya no tienen fronteras. Y luego están estas joyas de la burocracia que te cuentan microhistorias. Se publica el cese de la fiscal delegada de trata de personas en Cantabria, o un nombramiento para subdirector de inspección de telecomunicaciones. Son los engranajes que mueven la máquina. Pero mi favorita es una corrección de errores para un puesto en Burgos. ¿Qué ha pasado? Pues que al describir las funciones del jefe de dependencia de trabajo e inmigración, se les había colado por error la jefatura de la unidad contra la violencia sobre la mujer. Y publican una corrección para quitarla. Es un pequeño detalle, pero una se imagina el lío burocrático que podría haber montado ese simple error. Es el sistema en su máxima expresión, de precisión. Es el sistema autocorrigiéndose en público. Y también vemos cómo busca ser más permeable. Hay un convenio entre el Ministerio de Justicia y la Junta de Castilla y León para algo que parece muy lógico, que los alumnos de formación profesional puedan hacer prácticas en los institutos de medicina legal y ciencias forenses. Es una forma de conectar la formación con las necesidades reales del sector público y, de paso, crear una cantera de futuros profesionales. Pero, más allá de los grandes nombramientos y las leyes, a veces el BOE te cuenta las historias más humanas, las que de verdad te tocan de cerca. Nos hemos topado con algunas que son realmente reveladoras. ¿Como la respuesta a un desastre natural? Exacto. Se autoriza una medida de protección para garantizar servicios esenciales de hospedaje a la gente que tuvo que ser desalojada por la borrasca Leonardo. Y lo increíble es que no es una declaración genérica. Hay un anexo con una lista de todos los municipios afectados.
en Cádiz, Granada, Jaén, Málaga y Badajoz. Hablamos de Grazalema, de Ronda, de Cazorla. Le pone cana y ojos al drama. Eso humaniza un documento que a menudo parece frío y distante. Traduce una decisión administrativa abstracta en la garantía de que una familia concreta en uno de esos pueblos va a tener un techo esa noche. Es el estado de bienestar en su versión más tangible y de emergencia. Y luego está esto que me ha dejado fascinada. La regulación para los barcos de los prácticos del puerto, los que guían a los buques gigantes. El nivel de detalle es de película. Eslora mínima de 11 metros, potencia de más de 275 caballos, cubierta antideslizante, un foco de búsqueda que tiene que iluminar a 100 metros de distancia. Supongo que en una operación tan delicada cada detalle cuenta para la seguridad. Pero es que hay más. Se establecen penalizaciones si el barco del práctico llega tarde a un servicio. Si se retrasan más de 30 minutos, se aplica un 10% de descuento en la factura. Si tarda más de una hora, es un 30%. Casi me imagino a un legislador con un cronómetro en el muelle decidiendo las tarifas. Puede parecer una nimiedad, pero un retraso de 30 minutos en la entrada de un superpetrolero o un crucero a un puerto puede suponer una cascada de costes de millones de euros. Es la prueba de que en actividades de alto riesgo y alto valor económico, la improvisación, pues, no tiene cabida. Cada minuto está regulado porque cada minuto cuesta mucho dinero. Y para terminar, la cara más dura e implacable del interés general: las expropiaciones forzosas. Se publica la lista completa de bienes y derechos afectados para corregir unas zonas inundables en la línea de tren Madrid-Valencia, a la altura de Aranjuez y de La Guardia en Toledo. Y ahí no hay metáforas. Es una lista con nombres y apellidos. Exacto. Finca tal, titular tal, se le expropian tantos metros cuadrados. Es el recordatorio de que junto a las grandes leyes y los nombramientos, el BOE es también el instrumento donde el Estado ejerce su poder de la forma más directa sobre el patrimonio de los ciudadanos, en nombre de un bien común como es una vía de tren más segura para todos. Al final, el viaje de hoy nos ha llevado desde el debate sobre los límites del poder del gobierno frente al Parlamento hasta la discusión sobre si una comunidad de vecinos puede limitar el uso que un propietario le da a su casa. Y todo esto nos lleva a la misma pregunta fundamental. En una sociedad cada vez más compleja y conectada, ¿quién y cómo debe escribir las reglas del juego? ¿Dónde trazamos la línea entre la libertad individual, ya sea de un propietario o de un parlamentario, y las normas que necesitamos para el bien común? Y sobre todo, ¿quién tiene la última palabra para decidirlo? ¿Los tribunales interpretando leyes ambiguas o los propios ciudadanos exigiéndolas claras y precisas desde el principio?